Un gorila lleva a la mujer a su guarida. Lo que sucede después es increíble. Emma había esperado este momento durante meses. Después de un año de trabajo sin descanso, finalmente podía disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. El sol brillaba intensamente sobre las cristalinas aguas de una playa apartada. Un rincón escondido en medio de una selva tropical. La brisa marina acariciaba su piel mientras se recostaba en la arena fina, su bikini reflejando el brillo del día. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el ambiente, y Emma se sumergía en una sensación de paz absoluta. Cerró los ojos dejando que el calor del sol envolviera su cuerpo, relajando cada músculo. Era un día perfecto, o al menos eso parecía. De repente, una sensación extraña interrumpió su calma. Un crujido proveniente de la selva cercana hizo que Emma abriera los ojos, frunciendo el ceño. Miró hacia la densa vegetación, pero no vio nada fuera de lo común. Quizás solo era algún animal pequeño, pensó, y trató de ignorarlo, pero el crujido se repitió, esta vez más cerca. Antes de que Emma pudiera procesar lo que sucedía, se sintió levantada del suelo. Unas enormes manos la sujetaron con firmeza pero sin violencia. Fue en ese momento cuando el miedo la invadió por completo. Estaba siendo llevada, como si fuera una pluma, por una criatura que nunca esperó encontrarse fuera de un documental. Un gorila de espalda plateada. El gorila, imponente y majestuoso, avanzaba con ella en brazos hacia la selva, dejando atrás la playa que momentos antes había sido su refugio de paz. Emma luchó por soltarse, pero el gorila no parecía tener intención de hacerle daño. Su corazón latía desbocado, la respiración se le cortaba, y el mundo a su alrededor se desdibujaba en una mezcla de vegetación y sombras. Finalmente, el gorila se detuvo en un claro, rodeado de árboles altos y espesos. Con cuidado, soltó a Emma en el suelo. Aún temblando, ella retrocedió lentamente, sin apartar la vista del animal. Pero algo en la mirada del gorila la hizo detenerse. Sus ojos, lejos de ser amenazantes, reflejaban una tristeza profunda, una especie de súplica silenciosa. Fue entonces cuando Emma lo vio. Entre la espesura, emergió una pequeña figura, torpe y vulnerable. Un bebé gorila, apenas capaz de caminar por sí mismo, se acercaba tambaleante hacia ellos. El gorila de espalda plateada lo observó con una mezcla de ternura y dolor que Emma no había visto jamás en un animal. El bebé se aferró al pelaje de su padre, y en ese momento, todo cobró sentido. El gran gorila no la había raptado por maldad o agresión. Había perdido a la madre de su cría, y en su desesperación, había buscado a alguien que pudiera entender, que pudiera consolar a su hijo en su pérdida. Emma, con el corazón aún acelerado, sintió que una ola de compasión la invadía. Lentamente, se acercó al bebé gorila, extendiendo la mano con cuidado. El pequeño gorila la observó con curiosidad, y después de unos segundos se dejó acariciar. Emma sonrió, sintiendo cómo la tensión se desvanecía. El padre gorila, al ver la conexión entre su cría y la humana, pareció relajarse también, soltando un suspiro profundo. Pasaron un rato juntos, en una calma que contrastaba con el miedo inicial. Emma comprendió que el gorila solo quería lo mejor para su cría, y en ese momento, sintió un lazo invisible formarse entre ellos. No había odio ni rencor, solo la necesidad compartida de cuidar y proteger. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar en el horizonte, Emma se despidió del gorila y su cría. Con un último vistazo a los ojos tristes pero agradecidos del gran simio, regresó a la playa, sintiéndose diferente, como si hubiera vivido una experiencia que cambiaría su vida para siempre. La naturaleza, pensó, es tan poderosa como frágil, y aún en sus momentos más oscuros, es posible encontrar la luz en los lugares más inesperados. Si te gustó el video, dale like y deja un comentario. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de esta aventura. Hasta la próxima.